El Consejo Galáctico había gobernado el espacio durante 3000 años. Sus grandes torres de cristal en Nexus Prime se elevaban hacia las estrellas como lanzas brillantes. Dentro de esas torres se sentaban los seres más poderosos de la galaxia. Los apirianos, con su piel azul y grandes ojos, controlaban todas las rutas comerciales. Los Karati, con sus cuerpos altos y escudos de energía, mantenían la paz. Los antiguos Vexinari, con sus largas vidas, impartían sabiduría a las especies más jóvenes. Todos creían ser lo mejor que el universo podía ofrecer. El capitán Hake Morrison flotaba en el puesto de mando de su nave, en lo profundo de un campo de asteroides a su alrededor. El puente estaba oscuro, salvo por el tenue resplandor de las pantallas. Su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos. Llevaban 6 meses allí, observando y esperando. La nave se llamaba US Retribution y era la nave más peligrosa jamás construida por los humanos. La teniente Amy Rodríguez estaba sentada en el puesto de armas revisando los cañones de la nave por enésima vez esa semana. Era pequeña y ágil, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado. Sus dedos se movían sobre los controles como si estuviera tocando un piano. Cada sistema de armas mostraba luces verdes. Cada arma estaba lista para disparar. Había leído todos los informes sobre lo que los extraterrestres les habían hecho a las naves coloniales humanas. 3 naves llenas de familias habían sido destruidas como si no fueran más que basura espacial. Los extraterrestres lo llamaban control de plagas. El comandante Rick Barnes caminaba entre las estaciones de la tripulación para supervisar a su gente. Era el segundo al mando de Morrison y llevaba 10 años con él. Barnes era alto y corpulento, con el pelo canoso y cicatrices en las manos de antiguas batallas. Se detenía en cada estación para asegurarse de que todos estuvieran listos. La tripulación estaba nerviosa, pero confiaban en sus oficiales. Sabían lo que se avecinaba y estaban preparados para ello. Las comunicaciones extraterrestres llegaban por los altavoces como de costumbre. Los traductores llevaban meses trabajando en los idiomas extraterrestres. Morrison escuchaba mientras el Consejo Galáctico hablaba de los humanos como si fueran insectos. Los extraterrestres usaban palabras como infestación y contención cuando hablaban de colonias humanas. Hicieron planes para impedir que las naves humanas viajaran a nuevos mundos. Hablaban del problema humano como si fueran una especie de enfermedad. El doctor Kevin Walsh estaba sentado en la estación científica leyendo los informes de inteligencia. Era el oficial científico de la nave y la persona más inteligente que Morrison había conocido. Walsh usaba gafas gruesas y siempre parecía como si no hubiera dormido en días. Había pasado meses estudiando tecnología y psicología alienígena. Los alienígenas creían estar a salvo tras sus escudos de energía y armas de plasma. No tenía ni idea de lo que los ingenieros humanos habían construido en los astilleros secretos de la Tierra. La retribución no era como las naves alienígenas, donde las naves alienígenas eran lisas y curvas. La nave de guerra humana era toda de ángulos agudos y metal duro. Parecía que alguien la había construido para dañar cosas. El casco era de metal negro que absorbía los rayos de los sensores. Las armas estaban ocultas tras puertas blindadas. Y lo más importante, la nave podía moverse sin ser detectada por los sensores alienígenas. Morrison llevaba 20 años en el espacio. Había luchado contra piratas en el borde exterior y explorado mundos inertes más allá del espacio conocido. Nunca había visto nada tan hermoso y terrible como la retribución. La nave tenía 2 kilómetros de largo y estaba repleta de armas capaces de destruir flotas enteras. Y lo que era más importante, cargaba con la ira de todos los humanos que habían perdido a sus familias a causa de ataques alienígenas. El oficial de comunicaciones del puente, el teniente Dan Foster, captó otra transmisión del Consejo Galáctico. Los alienígenas discutían nuevas reglas para lidiar con la expansión humana. Querían construir estaciones alrededor de los mundos humanos para vigilarlos. Hablaban de limitar la tecnología humana y controlar la reproducción humana. Foster tradujo los mensajes y los envió a la pantalla de Morrison. Morrison leyó los mensajes y sintió que su ira se enfriaba y afilaba como una espada. Los alienígenas pensaban que los humanos eran demasiado estúpidos y primitivos para ser una amenaza real. Planeaban tratar a la humanidad como niños que necesitaban ser controlados. No tenía ni idea de que los humanos habían estado planeando este momento desde que la primera nave colonial fue destruida. La jefa de ingeniería Nancy Wright trabajaba en las profundidades de la sala de máquinas de la nave. Estaba rodeada por los enormes núcleos de energía que podían impulsar la Retribution más rápido que cualquier nave alienígena. Los motores eran diseños humanos mejorados con tecnología alienígena capturada. Wright había trabajado en naves espaciales toda su vida, pero la Retribution era especial.
Fue construida para luchar y vencer a enemigos que se creían superiores. Los sistemas de armas de la Retribution fueron diseñados por humanos que entendían la guerra. Los alienígenas libraban batallas limpias con armas de energía y escudos, siguiendo las antiguas reglas del combate civilizado. Los humanos habían pasado siglos aprendiendo a matarse entre sí eficientemente. Ahora, habían aplicado ese conocimiento a las estrellas. El teniente coronel Sam Peters dirigía el departamento de armas de la nave. Era un militar de carrera que había entrenado. Se centraron en todos los sistemas de armas que la humanidad había construido. Peters comprendió que los alienígenas esperaban que lucharan con láseres y escudos de energía. En cambio, la Retribution llevaba cañones de riel que disparaban proyectiles metálicos a una velocidad increíble. Llevaba misiles nucleares y ojivas antiaéreas. Y lo más importante, llevaba armas que los alienígenas nunca habían visto. Morrison observó la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota alienígena en todo el sector. Los alienígenas habían dispersado sus naves porque se sentían seguros. Creían que su tecnología los hacía intocables. Estaban a punto de descubrir que los humanos siempre habían sido buenos encontrando nuevas formas de destruir cosas que parecían irrompibles. La tripulación de la Retribution sabía que estaban haciendo historia. Fueron los primeros humanos en llevar la lucha directamente al corazón del poder alienígena. Representaban a todos los humanos que alguna vez habían mirado a las estrellas y soñado con viajar entre mundos. Llevaban la esperanza de colonias que deseaban crecer y expandirse. Y lo más importante, impartieron justicia a las familias que murieron en las naves coloniales destruidas. Morrison abrió un canal seguro con el comando terrestre. El rostro de la almirante Lisa Harper apareció en la pantalla. Parecía cansada, pero decidida. Tras ella, Morrison pudo ver la sala de guerra donde los líderes de la Tierra habían planeado este momento durante 3 años. «Estamos listos, almirante», dijo Morrison en voz baja. «La retribución está en posición y la tripulación preparada». Harper asintió lentamente. «Las flotas alienígenas se dirigen al espacio humano, capitán. Nuestras colonias dependen de usted. Demuéstrales que la humanidad no será víctima». Morrison cerró el canal y miró alrededor de su puente. Su tripulación lo miró con confianza y determinación. Conocían las probabilidades y los riesgos. También sabían que a veces alguien tenía que enfrentarse a los agresores, incluso cuando estos eran más grandes y fuertes. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo de esperar había terminado. El Consejo Galáctico estaba a punto de descubrir por qué la Tierra construía naves de guerra en lugar de transatlánticos. La almirante Lisa Harper se encontraba en la sala de guerra, en las profundidades del Pentágono, en la Tierra. A su alrededor, enormes pantallas holográficas mostraban las posiciones de todas las flotas alienígenas en el espacio conocido. 3 años de cuidadosa planificación habían conducido a este momento. Cada colonia humana tenía espías que vigilaban los movimientos alienígenas. Cada puesto comercial tenía informantes que escuchaban las comunicaciones alienígenas. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia no tenían ni idea de que los humanos primitivos las habían estado estudiando como insectos bajo un microscopio. Los alienígenas se habían vuelto perezosos durante sus 3000 años de dominio. Creían que sus armas de energía y escudos cuánticos hacían los amos del espacio. Sus flotas se movían con patrones predecibles, siguiendo antiguas rutas de patrulla. Sus comandantes no habían librado una guerra real en siglos. Y lo más importante, no tenían ni idea de que los humanos pudieran construir armas que hicieran que su tecnología pareciera de juguete. La voz del capitán Morrison resonó a través del comunicador cuántico desde el campo de asteroides donde esperaba la retribución. «Comando de la Tierra, aquí Morrison. Todos los sistemas están en verde y la tripulación está lista. Estamos en posición para entregar su mensaje». Harper observó los rostros de los demás oficiales en la sala de guerra. La general Patricia Kahn estaba de pie junto a ella con los brazos cruzados. Cain había supervisado la construcción de la retribución y conocía todos los sistemas de armas de la nave. El embajador Carl Henderson estaba sentado ante una consola de comunicaciones, listo para comenzar la fase diplomática de su plan. La DRA. Amanda Brooks monitoreaba los perfiles psicológicos alienígenas intentando predecir cómo reaccionarían las diferentes especies a lo que estaba a punto de suceder. «Comience la operación, capitán», dijo Harper al comunicador. «Demuéstrenles que la humanidad exige respeto». En Nexus Prime, el Consejo Galáctico celebraba su sesión semanal en la Gran Cámara de Cristal. Representantes de 47 especies estaban sentados en sillas flotantes dispuestas en un círculo perfecto. El alto consejero Sara, de los Apiranos, hablaba sobre nuevos protocolos de contención para la expansión humana.
El alienígena de piel azul gesticulaba con los antebrazos mientras explicaba cómo se podía impedir que las naves humanas llegaran a nuevos mundos. El consejero Vex Naritine escuchaba con la paciencia de sus 1000 años de vida. El antiguo ser había visto surgir y desaparecer especies en toda la galaxia. Consideraba a los humanos una plaga particularmente molesta porque se reproducían rápidamente y se adaptaban a nuevos entornos. En su opinión, el problema humano debía resolverse definitivamente antes de que se convirtiera en una amenaza real. El representante Karati se erguía con su armadura de energía, discutiendo soluciones militares. Su especie había mantenido la paz en la galaxia gracias a su superior potencia de fuego durante siglos. Sugirió colocar estaciones de combate alrededor de cada mundo humano para monitorear sus actividades. Otros miembros del Consejo asintieron con la cabeza mientras hacían planes para controlar el futuro de la humanidad. Ninguno de ellos se dio cuenta de que su comunicación, los sistemas comenzaron a recibir una señal de anulación. La transmisión provenía de algunos, en algún lugar de su propio espacio, pero ninguna nave apareció en sus sensores. Los oficiales de seguridad revisaron sus equipos 2 veces, pero no encontraron problemas. La señal provenía de todas partes y de ninguna a la vez. El teniente Dan Foster, a bordo del Arotrevuschen, monitoreó la transmisión a medida que se propagaba por la galaxia. Todos los dispositivos de comunicación en el espacio del Consejo Galáctico recibían el mismo mensaje. Las estaciones de radio en 1000 mundos transmitieron repentinamente voces humanas. Las frecuencias militares se silenciaron cuando la anulación tomó el control. Incluso los comunicadores personales en los bolsillos alienígenas comenzaron a transmitir el mensaje. La transmisión comenzó en el idioma comercial que la mayoría de las especies entendían. Luego se repitió en sapiriano y karatiano vexari. Continuó a través de los 47 idiomas de los miembros del Consejo. El Dr. Kevin Walsh había pasado meses preparando la traducción para asegurarse de que cada palabra fuera perfecta. El mensaje debía ser claro para evitar malentendidos. Les habla el capitán Jake Morrison de la nave Retribution de la Tierra Unida, hablando en nombre de la raza humana. El mensaje comenzaba: han atacado a nuestros civiles sin previo aviso. Han destruido 3 naves coloniales que transportaban familias a nuevos hogares. Nos han declarado plagas a exterminar. Hoy descubren por qué fue un error. La Cámara del Consejo estalló en confusión al escuchar el mensaje en sus propios sistemas de comunicación. Los alienígenas saltaron de sus sillas flotantes y gritaron órdenes a los equipos de seguridad. Los oficiales técnicos corrieron a sus puestos intentando detener la transmisión. Nada de lo que hicieron pudo bloquear la señal humana que parecía provenir de sus propios equipos. El alto consejero Sara exigió una respuesta inmediata de sus asesores militares. La flota de defensa Nexus era la fuerza más avanzada de la galaxia, con 60 naves equipadas con escudos cuánticos y cañones de plasma. Seguramente ninguna nave humana primitiva podría amenazar con tal poder. Ordenó un escaneo inmediato del sistema para encontrar el origen de la transmisión. Los escáneres no encontraron nada más que espacio vacío alrededor del planeta. La transmisión continuó reproduciéndose en todas las pantallas y altavoces de Nexus Prime. Los civiles alienígenas se detuvieron en las calles para escuchar la voz humana que prometía consecuencias por las acciones de su gobierno. Muchas especies nunca habían oído hablar de los humanos antes de ese momento. El Dr. Kevin Walsh había calculado a la perfección el impacto psicológico. Los extraterrestres esperaban que los humanos primitivos enviaran mensajes por los canales diplomáticos normales. En cambio, la humanidad estaba demostrando que podía tomar el control de la tecnología alienígena cuando quisiera. El mensaje no eran solo palabras, sino una prueba de que las capacidades humanas habían sido gravemente subestimadas. Al finalizar la transmisión, algo imposible ocurrió en el espacio sobre Nexus Prime. El área vacía donde los sensores no mostraban nada, se llenó repentinamente con la enorme mole de una nave de guerra humana. La US Retribution se reveló directamente sobre el planeta como una montaña de metal que caía de las estrellas. La nave era una pesadilla de ingeniería humana que parecía haber sido diseñada por alguien que entendía que la guerra se trataba de destruir cosas y matar enemigos. Mientras que las naves alienígenas eran curvas suaves y líneas fluidas. La Retribution era pura ángulos agudos y puertos de armas. El casco era de metal negro y plano que parecía absorber la luz. Los cañones de las armas sobresalían de las torretas blindadas como las espinas dorsales de una criatura mortal. La teniente Amy Rodríguez observó cómo la flota alienígena se apresuraba a responder a su repentina aparición. Contó 60 naves avanzando hacia la Retribución con las armas cargando. Las naves alienígenas parecían elegantes y hermosas comparadas con la brutal nave de guerra humana. También parecían frágiles,
como juguetes caros que se romperían si alguien las manipulaba bruscamente. El comandante Rick Barnes estaba de pie detrás de la silla de mando de Morrison, observando la exhibición táctica. Las naves alienígenas formaban una formación de ataque exactamente como sugería su manual de entrenamiento. Carecían de imaginación y experiencia en la lucha contra enemigos que no seguían sus reglas. Barnes casi sintió lástima por ellos mientras se acercaban al arma más peligrosa que la humanidad jamás había construido, la zona galáctica. La alarma de emergencia del Consejo sonó a través de la cámara de cristal mientras sus defensas orbitales intentaban fijar la mira en la nave humana. Sus sensores no pudieron penetrar la revolucionaria tecnología de blindaje de la Retribución. La enorme nave flotaba sobre su mundo como una promesa de destrucción, mientras que su equipo más avanzado no lograba comprender lo que veían. El capitán Morrison abrió un canal de comunicación con el planeta. Su voz llegó a todos los líderes alienígenas mientras se refugiaban en sus torres de cristal. Esa transmisión fue nuestra presentación diplomática. Ahora verán lo que la tecnología militar humana puede lograr cuando dejamos de ser educados. El consejero Besnar permanecía en la cámara de cristal exigiendo acción inmediata contra la nave humana. Sus 1000 años de experiencia le decían que ninguna nave podía amenazar el poder de el Consejo Galáctico. El antiguo ser había visto a innumerables especies primitivas intentar desafiar su autoridad y fracasar. Ordenó a la flota de defensa Nexus que destruyera a los intrusos humanos antes de que pudieran causar daños reales. El almirante Corvax, de la flota sapiriana, recibió la orden con confianza. Sus 60 naves eran el orgullo de la tecnología militar galáctica. Cada nave portaba escudos cuánticos capaces de desviar cualquier arma conocida y cañones de plasma capaces de fundir metal sólido. La flota nunca había perdido una batalla en 300 años de servicio. Una sola nave humana primitiva no cambiaría ese récord. El teniente coronel Sam Peters observaba cómo se acercaba la flota alienígena en sus pantallas tácticas a bordo del Retribution. Las naves enemigas se movían en perfecta formación como bailarines realizando un ritual ancestral. Sus armas brillaban con energía contenida y sus escudos relucían como pompas de jabón alrededor de sus cascos. Peters había estudiado tácticas militares alienígenas durante meses y sabía exactamente qué harían. Los alienígenas libraban guerras como si jugaran con reglas establecidas. El capitán Morrison permanecía tranquilo en su puesto de mando mientras 60 naves de guerra alienígenas rodeaban su nave. Cada nave enemiga era elegante y hermosa, como una obra de arte. Parecían rápidas y peligrosas con sus cascos curvos y sus brillantes motores. Morrison había visto las especificaciones técnicas de las naves alienígenas y sabía que eran impresionantes para los estándares galácticos. Desafortunadamente para los alienígenas, a los ingenieros humanos no les importaban los estándares galácticos. El comandante Rick Barnes se dirigió a la estación de armas donde Amy Rodríguez realizaba los últimos preparativos. Los dedos de la teniente danzaban sobre sus controles mientras seleccionaba objetivos y calculaba las soluciones de disparo. Cada nave alienígena aparecía en su pantalla con información detallada sobre sus escudos y blindaje. Barnes la observaba trabajar con admiración profesional, sabiendo que estaba a punto de demostrar por qué los humanos siempre habían sido buenos encontrando nuevas formas de destruir cosas. El comandante del crucero líder abrió un canal de comunicación con la nave humana. Su rostro azul llenó la pantalla de Morrison mientras lanzaba lo que parecía un desafío formal. El software traductor convirtió sus palabras en algo que los humanos podían entender, pero el significado era bastante claro. Los alienígenas le daban a Morrison una oportunidad para rendirse antes de destruir su nave. Morrison miró a su tripulación por encima del puente. Estos hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios para una misión que podría terminar con la muerte de todos ellos en el frío vacío del espacio. Habían dejado familias en la Tierra para llevar la ira de la humanidad por toda la galaxia. Y lo más importante, confiaban en que su capitán usaría sus sacrificios sabiamente si llegaba el caso. El Dr. Kevin Walsh monitoreaba las comunicaciones alienígenas mientras la flota se preparaba para atacar. Los comandantes enemigos discutían la mejor manera de inutilizar la nave humana sin destruirla por completo. Querían capturar tecnología humana y estudiarla. Algunos alienígenas ya planeaban diseccionar a la tripulación para aprender más sobre biología humana. Walsh escuchó sus conversaciones informales sobre la experimentación con prisioneros y sintió que la ira le helaba el pecho. Teniente Rodríguez, dijo Morrison en voz baja. Muéstreles lo que las armas cinéticas pueden hacer con sus hermosos escudos. Amy Rodríguez había estado esperando esas palabras desde que comenzó la misión. Sus dedos se dirigieron a los controles de disparo del cañón de riel principal de la nave. El arma era una obra maestra de la ingeniería humana que aceleraba proyectiles de tungsteno al 12% de la velocidad de la luz.
Los alienígenas no tenían ni idea de que estaba a punto de impactarlos porque nunca habían desarrollado armas cinéticas, escudos de energía capaces de detener el plasma. Los rayos y los rayos láser eran inútiles contra la materia sólida que se movía a velocidades relativistas. El cañón de riel disparó con un sonido similar a un trueno que recorrió el casco del Aerotrebuschen. El proyectil de tungsteno cruzó el espacio entre naves en menos de un segundo. Golpeó el escudo cuántico del crucero líder y lo atravesó como si la barrera no existiera. La transferencia de energía cinética fue tan masiva que la nave alienígena simplemente dejó de existir en un destello de metal vaporizado. Pero el teniente Dan Foster interceptó las comunicaciones de pánico de las naves alienígenas restantes mientras intentaban comprender lo que acababa de suceder. Sus sensores mostraron lecturas imposibles del impacto del arma. Las palabras energía cinética y proyectil sólido aparecieron repetidamente en las transmisiones, junto con expresiones de incredulidad y terror. El almirante Korvac contempló el espacio vacío donde su nave insignia había estado momentos antes. 50 años de experiencia militar le decían que los escudos cuánticos no podían fallar. Tan completamente. El arma humana había violado las leyes básicas de la física tal como las entendían los extraterrestres. Más importante aún, había destruido la nave de guerra más avanzada de su flota sin ningún esfuerzo aparente. Morrison abrió un canal de comunicación con las naves alienígenas restantes. Su voz cargaba con el peso de la ira de la Tierra mientras hablaba con los seres que habían planeado para exterminar a su especie. Eso fue un disparo de arma a la mínima potencia. Tenemos 436 armas de ese tipo a bordo de esta nave. También tenemos misiles nucleares, ojivas antiaéreas y armas que su especie no tiene la imaginación para concebir. La flota alienígena comenzó a dispersarse al tiempo que el pánico se extendía entre sus filas. Los comandantes de nave, que se habían acercado con confianza, ahora intentaban desesperadamente escapar del alcance de las armas humanas. Su formación se disolvió en el caos cuando cada capitán decidió que la supervivencia era más importante que lo militar. En honor a la jefa de ingeniería, Nancy Wright, monitoreó los sistemas de energía de la nave mientras los alienígenas intentaban escanear la retribución con todos sus sensores. La revolucionaria tecnología de blindaje de la nave humana hizo inútiles sus esfuerzos. La manipulación del campo de gravedad curvó el espacio alrededor de la nave, creando sombras en los sensores que confundían al equipo alienígena. Para sus instrumentos, la nave de guerra humana parecía existir en varios lugares a la vez, siendo completamente invisible. Consejero Bexari. Tain observó cómo su flota de defensa se retiraba desordenadamente desde la seguridad de su cámara de cristal. El antiguo ser había vivido innumerables guerras, pero nunca había visto tecnología militar que hiciera irrelevantes los escudos cuánticos. Su especie había pasado milenios perfeccionando armas de energía y sistemas defensivos. Los humanos simplemente ignoraron esos avances y construyeron armas que lanzaban rocas a gran velocidad. Las implicaciones tácticas eran asombrosas para cualquiera que comprendiera la guerra espacial. Si las armas cinéticas humanas podían penetrar los escudos cuánticos, entonces todos los sistemas defensivos de la galaxia estaban obsoletos. Peor aún, los humanos afirmaban tener cientos de armas de este tipo en una sola nave. La ventaja militar del Consejo Galáctico se había evaporado en el tiempo que tardaba un proyectil en cruzar el espacio. Amanda Brooks estudió los perfiles psicológicos de varias especies alienígenas mientras el pánico se extendía por sus redes de comunicación. El miedo era aparentemente universal entre los seres inteligentes. Las especies que habían gobernado mediante una supuesta superioridad tecnológica estaban descubriendo que los humanos luchaban según reglas diferentes. La civilización más avanzada de la galaxia de repente se sintió muy primitiva al enfrentarse a armas que convertían la física en artillería. El capitán Morrison observó cómo las naves alienígenas huían más allá del alcance de sus armas antes de abrir otro canal de comunicación con Nexus Prime. Su mensaje llegó a todos los líderes alienígenas, acobardados en sus torres. Sus crímenes de guerra contra nuestras colonias exigen justicia. Tienen 48 horas para entregar a los responsables y comenzar las reparaciones. Si no cumplen, aprenderán por qué la Tierra construye naves de guerra en lugar de transatlánticos. La noticia del acorazado humano se extendió por la galaxia más rápido que la luz. Las naves mercantes transmitían historias de armas imposibles que convertían los escudos de energía en adornos. Los comandantes militares estudiaron grabaciones de sensores que mostraban una sola arma humana, destruyendo el orgullo de la flota del Consejo Galáctico. Los científicos intentaron comprender cómo las armas cinéticas primitivas podían penetrar las barreras cuánticas que habían protegido a las civilizaciones. Durante miles de años, la hegemonía Karati convocó una sesión de emergencia de su Consejo de Guerra.
A las pocas horas de recibir los informes, el general Temar se encontraba ante pantallas holográficas que mostraban los restos del crucero Sapiriano esparcidos por el espacio cerca de Nexus Prime. Su especie se había forjado su reputación gracias a una tecnología militar superior y una armadura de energía irrompible. La demostración humana había anulado ambas ventajas en un instante devastador. El comandante Taran de los Karati analizó los datos de los sensores con creciente horror. El proyectil de tungsteno había impactado la nave de sus aliados al 12% de la velocidad de la luz, transportando una energía cinética equivalente a la de una pequeña estrella en fase supernova. Ningún material conocido podía resistir tal impacto, y ninguna tecnología de escudo podía desviar la materia sólida que se movía a velocidades relativistas. Peor aún, los humanos afirmaban tener cientos de armas de este tipo en su única nave. El cártel de comerciantes de la Ruta de la Seda emitió alertas de emergencia a todas las naves miembros en las 6 horas siguientes al incidente. La capitana mercante Zixala había amasado su fortuna transportando mercancías entre mundos alienígenas durante 30 años. Comprendía que el comercio requería gobiernos estables y situaciones militares predecibles. El acorazado humano había sembrado el caos en una galaxia que había disfrutado de paz gracias a la superior potencia de fuego alienígena durante milenios. La general Patricia Khan observaba las reacciones alienígenas desde su centro de mando en las profundidades de la Tierra. Las redes de inteligencia que habían tardado años en establecerse ahora, proporcionaban información en tiempo real sobre todos los gobiernos alienígenas importantes. Los Karati estaban recuperando flotas de misiones de expansión. Los Vixari estaban activando antiguos protocolos defensivos que no se habían utilizado en siglos. Y lo más importante, especies que jamás habían oído hablar de los humanos de repente estaban estudiando todo lo que podían aprender sobre la Tierra. El impacto psicológico fue exactamente lo que los estrategas humanos esperaban lograr. Dottore Amanda. Brooks analizó las intercepciones de comunicación alienígena, mostrando que el pánico se extendía entre sus líderes. Palabras como imposible y primitivo aparecían constantemente en sus discusiones, junto con intentos cada vez más desesperados por comprender la tecnología humana. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia estaban descubriendo que la superioridad tecnológica no significaba nada cuando el enemigo se negaba a luchar según sus reglas. El embajador Carl Henderson monitoreó los canales diplomáticos mientras los gobiernos alienígenas luchaban por responder al ultimátum humano. 48 horas parecían un tiempo increíblemente corto para especies acostumbradas a siglos de lenta deliberación. El Consejo Galáctico nunca se había enfrentado a exigencias de lo que consideraban una especie primitiva. Más importante aún, nunca se habían visto amenazados por armas que hicieran irrelevantes sus ventajas militares. Cargando cerveza. El capitán de retribución Morrison recibía actualizaciones constantes sobre los movimientos de la flota alienígena en todo el sector. El teniente Dan Foster rastreó el patrón de comunicación, mostrando redespliegues masivos a medida que varias especies retiraban sus naves del espacio humano. Los alienígenas se retiraban como si esperaran que la Tierra lanzara una invasión a gran escala en cualquier momento. El teniente comandante Tony Sullivan estudió las propuestas diplomáticas que llegaban de los gobiernos alienígenas. Su software de traducción trabajaba a destajo, convirtiendo docenas de idiomas a términos comprensibles para los humanos. Los mensajes abarcaban desde solicitudes formales de negociación hasta ofertas de rendición apenas disimuladas. Las especies que habían estado planeando la extinción de la humanidad apenas unos días antes, ahora ofrecían acuerdos comerciales y paquetes de defensa mutua a la Asamblea Vexari, reunida en sus antiguos salones por primera vez en 50 años. El anciano Morane había vivido 2000 años de historia galáctica y nunca había visto una sola nave amenazar el orden establecido de forma tan completa. Su especie se enorgullecía de la sabiduría adquirida a través de una larga experiencia. Pero las acciones humanas desafiaban todo su conocimiento acumulado sobre cómo debía funcionar la guerra espacial. El Dr. Kevin Walsh continuó, monitoreando las redes científicas extraterrestres mientras sus investigadores intentaban duplicar la tecnología de armas cinéticas humanas. Los extraterrestres comprendían la física básica, pero carecían de las técnicas de fabricación necesarias para construir cañones de riel capaces de tales velocidades. Su tecnología basada en la energía había evolucionado de forma completamente diferente, dejándolos incapaces de copiar las innovaciones humanas. Las implicaciones económicas fueron asombrosas a medida que los mercados de toda la galaxia reaccionaban a las noticias sobre las capacidades militares humanas. Los contratistas de defensa extraterrestre vieron caer sus acciones cuando los clientes se dieron cuenta de que los escudos de energía estaban obsoletos. Las empresas mineras que se especializaban en metales raros para armas de plasma se enfrentaron a la bancarrota a medida que la demanda se desplazaba hacia los materiales necesarios para proyectiles cinéticos. El teniente coronel Sam Peters revisó la inteligencia.
Informe sobre intentos extraterrestres de desarrollar contramedidas contra armas humanas. Algunas especies experimentaban con blindajes más gruesos, mientras que otras intentaban mejorar sus generadores de escudos. Ninguno de sus esfuerzos abordó el problema fundamental de que la materia sólida que se movía al 12% de la velocidad de la luz transportaba demasiada energía cinética para cualquier defensa conocida también. La jefa de ingeniería de Stop Dot, Nancy Wright, monitoreó los sistemas de retribución mientras las naves alienígenas se mantenían a una distancia prudencial de la nave de guerra humana. Sus sensores seguían explorando las defensas de la nave, pero la tecnología del campo gravitatorio humano hizo inútiles sus esfuerzos. Los alienígenas podían ver la nave con claridad, pero sus instrumentos no podían determinar cómo funcionaba ni qué otras sorpresas podría contener. El comandante Rick Barnes recorrió los pasillos de la nave, observando a su tripulación, mientras esperaban respuestas alienígenas al ultimátum de Morrison. Los hombres y mujeres a bordo de la Retribución sabían que habían cambiado el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Más importante aún, habían enviado el mensaje de que la humanidad no toleraría ser tratada como plagas para ser exterminada por civilizaciones alienígenas superiores. El oficial de comunicaciones, el teniente Dan Foster, interceptó transmisiones alienígenas cada vez más desesperadas a medida que se acercaba el plazo de 48 horas. Los líderes militares que habían tachado a los humanos de primitivos ahora calculaban cuántas naves perderían en una guerra contra las armas cinéticas. Los líderes políticos que habían planeado la contención. Los protocolos discutían los términos de la rendición para evitar la destrucción total. El Consejo Galáctico se reunía en sesiones de emergencia continuas a medida que llegaban informes de todo su territorio. Las especies que habían contribuido con naves a operaciones antihumanas retiraban su apoyo. Los gobernadores coloniales que habían apoyado la expansión al espacio humano ahora abogaban por una retirada inmediata. Lo más revelador era que todos los miembros del Consejo que habían votado por el exterminio humano ahora afirmaban que siempre habían apoyado la coexistencia pacífica. El capitán Morrison recibió una transmisión prioritaria de Nexus Prime. Al acercarse la fecha límite, el alto consejero Skara apareció en la pantalla con aspecto más viejo y cansado que en comunicaciones anteriores. El orgulloso líder sapiriano, que había hablado de protocolos de contención, ahora solicitaba conversaciones diplomáticas formales sobre los derechos territoriales humanos y las reparaciones por las naves coloniales destruidas. La galaxia, en efecto, se había ahogado. Aterrorizados por la llegada de la nave de guerra de la Tierra, pero de ese terror surgió algo que la humanidad siempre había exigido: respeto por la vida humana y el reconocimiento de que los hijos de la Tierra tenían derecho a viajar entre estrellas sin temor a la agresión alienígena. La era de la opresión casual estaba llegando a su fin y la era de la humanidad había comenzado. La rendición se produjo en 36 horas en lugar de 48. El alto consejero Stara se presentó ante los representantes de 47 especies reunidos en la Gran Cámara de Cristal, anunciando su total acatamiento a las demandas humanas. Su voz cargaba con el peso de 3000 años de dominio galáctico que culminaron en una única y devastadora demostración de poder militar humano. La votación fue unánime. No porque todas las especies estuvieran de acuerdo, sino porque ninguna se atrevió a oponerse a los seres capaces de destruir escudos cuánticos con simple energía cinética. El capitán Morrison recibió el documento formal de rendición a través de canales seguros, mientras la Retribución mantenía su posición sobre Nexus Prime. El texto estaba escrito en el florido lenguaje diplomático que preferían los extraterrestres, pero el significado era clarísimo. Todo individuo responsable de atacar naves coloniales humanas sería entregado a las autoridades terrestres. Se pagarían reparaciones completas a las familias de las víctimas. Y lo más importante, la humanidad sería reconocida como una especie soberana con plenos derechos territoriales bajo la protección de la ley galáctica. La teniente Amy Rodríguez observó cómo las naves alienígenas se mantenían a una distancia prudencial de la nave de guerra humana. Mientras continuaban las negociaciones de rendición, las naves enemigas que antes se habían acercado con confianza ahora mantenían sus armas apagadas y sus escudos al mínimo. Sus comandantes comprendían que las barreras de energía eran inútiles contra las armas humanas y que cualquier acción agresiva resultaría en la destrucción inmediata de su flota. La almirante Susan Clark partió de la Tierra 6 meses después, liderando un convoy de 12 naves humanas hacia Nexus Prime. Su nave insignia no era un acorazado como la Retribución, sino una nave diplomática equipada con salas de reuniones y el equipo de comunicación necesario para negociaciones formales. La verdadera negociación ya se había llevado a cabo con la demostración de la capacidad militar humana por parte del capitán Morrison. El convoy incluía científicos e ingenieros que estudiarían tecnología alienígena para determinar qué podría ser útil para el desarrollo humano.
También incluía asesores militares que ayudarían a establecer acuerdos defensivos con especies que habían vivido bajo la opresión del Consejo Galáctico durante siglos. Y lo más importante, incluía al embajador Carl Henderson, quien ocuparía su asiento en las cámaras que una vez debatieron la extinción total de la humanidad. La DRA. Amanda Brooks acompañó la misión diplomática como experta en psicología y cultura alienígena. Sus estudios de diversas especies habían resultado invaluables durante las etapas de planificación de la Operación Retribución. Comprendía que el miedo era universal entre los seres inteligentes y que el respeto a menudo acompañaba a las demostraciones de poder superior. Las civilizaciones avanzadas de la galaxia estaban aprendiendo a respetar a la humanidad mediante el método más antiguo conocido por cualquier especie. Los nuevos acuerdos galácticos se firmaron a bordo de la propia Retribution, en lugar de en las cámaras de cristal de Nexus Prime. El capitán Morrison ofició la ceremonia en la sala de conferencias principal de su nave, rodeado de las armas que habían cambiado el equilibrio del poder galáctico para siempre. Representantes de todas las especies principales pusieron sus nombres en documentos que reconocían formalmente a la Tierra como un socio igualitario en la civilización galáctica. El embajador Henderson prestó juramento al cargo desde la cubierta de la nave de guerra más poderosa de la humanidad. El simbolismo era intencional e inconfundible para todos los alienígenas presentes. La diplomacia humana estaba respaldada por la fuerza militar humana, y cualquier agresión futura contra la Tierra o sus colonias enfrentaría consecuencias que ninguna defensa conocida podría soportar. La era de tratar a los humanos como plagas primitivas había terminado oficialmente. El comandante Rick Barnes supervisó la transferencia de criminales de guerra de varios gobiernos alienígenas a la custodia humana. Los individuos que ordenaron los ataques a las naves coloniales fueron entregados sin resistencia ni demora. Los líderes alienígenas que una vez planearon el exterminio de la humanidad ahora cooperaron plenamente con las demandas de la justicia humana en lugar de arriesgarse a enfrentarse a los sistemas de armas de la retribución. El capitán Morrison finalmente recibió órdenes de regresar a casa, no sin antes completar una última misión que demostraría el compromiso de la humanidad con la justicia y la memoria. El acorazado visitó los lugares donde 3 naves coloniales humanas habían sido destruidas por fuerzas alienígenas. En cada lugar, Morrison transmitió un servicio conmemorativo que llegó a todos los mundos habitados. En la galaxia, los servicios conmemorativos eran más que simples ceremonias para los muertos. Eran mensajes a todas las civilizaciones alienígenas para que la humanidad recordara sus pérdidas y honrara a sus caídos. Más importante aún, demostraban que los humanos poseían tanto el poder militar para imponer su voluntad como la fuerza moral para usar ese poder responsablemente. La galaxia estaba aprendiendo que los hijos de la Tierra no luchaban por la conquista, sino por el derecho a existir y crecer entre las estrellas. El teniente Dan Foster monitoreaba las redes de comunicación alienígenas mientras la transmisión conmemorativa se extendía por la galaxia. La palabra humano había evolucionado en docenas de idiomas alienígenas, pasando de significar plaga o infestación a significar peligro o amenaza. Más significativamente, había comenzado a significar protector en el vocabulario de las especies más pequeñas que habían sufrido bajo el gobierno del Consejo Galáctico durante generaciones. El Dr. Kevin Walsh recopiló informes posteriores a la acción sobre el completo éxito de la misión y en el logro de sus objetivos. La demostración de las capacidades militares humanas no solo había detenido la agresión alienígena contra la Tierra, sino que había cambiado fundamentalmente la estructura de poder de la civilización galáctica. Las especies que habían gobernado mediante una supuesta superioridad tecnológica ahora comprendían que los humanos podían igualar o superar sus capacidades en el área más importante de toda la ingeniería. La jefa Nancy Wright preparó la retribución para su viaje a casa mientras los técnicos alienígenas estudiaban la nave desde una distancia prudencial. La revolucionaria tecnología de la nave humana seguía siendo en gran medida un misterio para los científicos alienígenas, quienes carecían del marco teórico necesario para comprender la manipulación del campo gravitatorio y las armas cinéticas relativistas. La humanidad había alcanzado la superioridad tecnológica en las áreas más importantes para la supervivencia. El teniente comandante Tony Sullivan procesó la avalancha de solicitudes diplomáticas de especies que buscaban relaciones formales con la Tierra. Muchos alienígenas que nunca habían oído hablar de los humanos antes de la aparición de la retribución ahora querían acuerdos comerciales y paquetes de defensa. Otros buscaban protección humana contra vecinos agresivos que antes parecían intocablemente poderosos. La galaxia observó cómo la retribución de la UES finalmente partía de Nexus Prime después de 8 meses de demostrar la determinación humana. El enorme acorazado flotaba sobre la capital alienígena como una promesa de acero de destrucción hasta que se cumplieran todas las exigencias y se firmaran todos los acuerdos. Su partida marcó el comienzo de una nueva era en la política galáctica, donde la humanidad ya no era víctima, sino protectora, mientras la retribución saltaba al hiperespacio para su viaje a casa.
Los líderes alienígenas de toda la galaxia contemplaban sus nuevas circunstancias. Las especies que habían descartado a los humanos como alimañas primitivas ahora, comprendían que la Tierra poseía tanto la tecnología como la determinación para imponer el respeto por la vida humana. La era de la agresión casual contra las colonias humanas había terminado para siempre. El capitán Morrison se encontraba en su puente, observando cómo cambiaban las estrellas a medida que su nave viajaba hacia la Tierra. Tras ella se extendía una galaxia que se había ahogado en el terror ante la llegada de la humanidad, pero que había aprendido a respetarlos, especies que convirtieron la física en armas y la protección en un arte. Una mente se posaba en la certeza de que los niños humanos ahora podían viajar entre estrellas sin temor a los prejuicios alienígenas. La misión estaba completa, pero Morrison sabía que era solo el principio. En los astilleros de la Tierra, la construcción de las naves hermanas de la Retribución ya había comenzado, pues la humanidad había aprendido la lección más importante de la supervivencia galáctica. La paz mediante una potencia de fuego superior no era solo una doctrina militar, sino una promesa para toda familia humana que aspirara a las estrellas.